En una ocasión tuve la oportunidad de ver una película que se llamó La Tormenta Perfecta. Y esa película verídica narra la experiencia de unos pescadores muy diestros, pero que por muchas circunstancias se vieron envueltos en una serie de fenómenos que no se daban juntos y se dieron juntos para tener la tormenta perfecta. Cuando a un predicador lo invitan a hablar a esta hora en un lugar como este, con una brisa como esa, después de haber comido, el predicador se mueve en aguas tormentosas. Así que hay que ser diestro, hay que poner de su parte para que estas cosas no sucedan. Y lo primero que le prometo es que yo soy muy consciente de eso, y este segundo mensaje es un mensaje más corto. Digan amén, que ustedes lo quieren decir. Amén, ¿verdad? Es un mensaje más corto, más directo, pero tiene que ser en parte de un plan. El plan es, yo voy a sujetarme a ese plan y a ese tiempo, y usted se va a mantener con los ojos abiertos. ¿Qué le parece eso? Fantástico, porque este tiempo, ¿verdad?, es un tiempo donde deberíamos terminar con una hermosa reflexión. Después de haber trabajado en el primer mensaje de esta mañana, yo decía al Señor, mi segunda participación, ¿de qué hablará? ¿De qué debe tratar? Pero inmediatamente terminamos el primer mensaje, el Señor nos dijo, este mensaje tiene que llevarnos a alguna aplicación práctica. Y me hice la pregunta, todo lo que dijimos hace un rato es verdad. Agradezco a los hermanos que se nos acercaron diciéndole que Dios le habló en aspectos de su vida. Ahora yo quise ponerme en otra posición y me hice la pregunta, ¿y la iglesia? ¿Cómo afecta a la iglesia local como iglesia este riesgo y esta circunstancia que nosotros, estamos viviendo y estos peligros? Y más adelante me puse como anciano, como pastor, y me hice la pregunta, ¿y qué estoy haciendo para contribuir a que estas cosas puedan ser enfrentadas y corregidas? Y de ahí surgió este tema, familia e iglesia. Y de ahí surgió el pensamiento de que nosotros tenemos que detenernos hoy en cuanto a los programas de iglesia y ser sabio y reordenar el esfuerzo de la mejor manera correcta para poder alinearnos con los esfuerzos que están haciendo los hogares en casa para que esto sea una realidad. Una de las principales preocupaciones de la iglesia cristiana de hoy es la familia. El término familia es un término tan común que apunta a nuestra vida diaria, a nuestra realidad diaria. Y es obvio que muchas veces no sabemos de qué se trata, aunque tenemos idea
de qué cosas son vinculantes con nuestras vidas. Desde una perspectiva histórica, la familia siempre está cambiando. Quiero decírselo. Si usted estudia la historia de la familia, desde esa perspectiva, la familia históricamente siempre está cambiando. Dicho esto, no ganamos nada con imaginar la familia perfecta, porque nadie tiene la familia perfecta. Pero sí podemos imaginar la familia cristiana, la que Dios demanda. Esta familia cristiana tiene determinadas características y no se puede ya identificar con un solo modelo. Nosotros tenemos en la iglesia familias compuestas por un papá, una mamá y niños, pero tenemos en la iglesia familia compuesta por una mujer sola que tiene que guiar toda su familia, y tenemos familias con un hombre solo que tiene que encargarse de todas las actividades. ¿Qué tienen en común? Que todas estas familias que tenemos en la iglesia se unen en que son familias cristianas. Y al unirse en este pensamiento, entonces nosotros tenemos que pensar que sea o no cristiana, nosotros tenemos que pensar en que hay papeles y funciones que sus miembros tienen que desarrollar y que como creyente tenemos que desarrollarla bajo el orden de Dios. Por ejemplo, Jesús consideraba miembro de su familia a quienes compartían su visión. Pablo luchó toda su vida para convencer a los cristianos judíos de que las promesas de Abraham no se heredaban por consanguinidad, es decir, por sangre, sino por medio de la fe. Y trató de decirle a los judíos, esas promesas de unidad familiar está fundamentada por la fe. Y aunque muchos vivían en familias culturales diferentes, tenían un punto en común, y era la familia de la fe. Esto es la iglesia. Mis hermanos, esto es la iglesia. La iglesia está formada por familias diferentes. Cada familia trae un entorno social diferente. Cada familia trae una formación diferente. Cada familia trae fortalezas y debilidades diferentes. Pero en la iglesia, esas familias tienen que ser trabajadas y manejadas bajo un solo criterio: familias cristianas, familia de Dios. Y esto es difícil, esto es preocupante, porque a veces como pastores y como líderes no entendemos. Y cuando nos toca intervenir en conflictos de familia en la iglesia, nosotros somos muy dados a manejar ese conflicto en base al modelo de familia que yo tengo, no al modelo de familia bíblico. Y por lo tanto, muchas veces no damos en la diana ayudando a nuestras familias. La iglesia es una comunidad de fe. Esto es importante. La iglesia es una familia de fe.
Pero no es cualquier familia de fe. Es una familia de fe que comparte características. Efesios 2:19 dice: ya no sois advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Miembros de la familia de Dios. Esas características marcan nuestras vidas. Van más allá de lo que podemos entender. ¿Y cuáles son esas 4 características de la familia de fe? En primer lugar, tienen vida común. Hermano, mire, usted no se da cuenta, pero en su iglesia, en Templo Bíblico Nagua, en Templo Bíblico Río San Juan, en Templo Bíblico Los Cacao, en cualquier templo bíblico, el grupo que convive llega a tener una vida común. Una vida común. A veces esa vida común nos marca. Y hay hermanos, por ejemplo, que cuando cambian de iglesia tienen problemas porque están afectados por ese criterio. Pero también va más allá. Está la memoria común. Nótenlo. En la iglesia somos una familia que tenemos memorias comunes. Los hermanos son nuestros hermanos. El sufrimiento de uno es sufrimiento del otro. Cuando un hermano pasa a la presencia del Señor es como si pasara un hermano mío en la carne. Y la historia de la iglesia nos afecta a todos de una manera u otra. No nos damos cuenta de la comunidad que somos. Tenemos una memoria común. También tenemos una visión común. No todas las iglesias son iguales. Las iglesias tienen su visión. Esta zona pudiera ser la zona más homogénea en cuanto a grupo, y no lo son. Cada iglesia tiene características particulares, tiene forma de adoración diferente, tiene forma de culto diferente, tiene forma de visión diferente y tiene líderes y pastores diferentes. En tercer lugar, tienen una autoridad común. Cuando pertenecemos a lo que se llaman grupos cerrados, como es la iglesia, tenemos esa ventaja, que tenemos una autoridad común. Dios levanta líderes, Dios levanta hombres, pastores, y le da autoridad. Una autoridad delegada por Él. Y es una autoridad que le permite involucrarse en tu vida. Créalo, si usted pertenece a una iglesia local, desde que se hizo miembro, usted le da autoridad a su pastor a involucrarse en su vida. Es por esto que él tiene la autoridad de decirle qué está pasando, venga aquí, haga aquí, etcétera, etcétera. Y, en cuarto lugar, rituales comunes. Los rituales cambian, mis hermanos. Cuando hablamos de rituales no estamos hablando de algo que no cambia. Hay iglesias que tienen su forma de culto y hay iglesias que tienen otra forma de culto. Para Dios, ni este es mejor ni este es peor, porque Dios valora corazones. Y tú puedes tener un ritual de una manera y darte cuenta de que ahí no hay verdaderos adoradores. Y puedes irte a un ritual diferente y puedes ver que ahí hay hermanos que adoran a Dios. Y dice la Biblia que lo que Dios busca es verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es por esto que yo nunca critico nada de esto. Si yo voy a una iglesia y los hermanos cantan fuerte y estridente, amén. Si yo voy a una iglesia donde los hermanos ni hablan, amén. Le voy a contar un secreto que pasó ahorita y lo voy a contar porque mi mujer me perdona por eso. Mi mujer se está cambiando. Entonces mi mujer trajo
un collar. Entonces yo le dije, para esta zona, no te ponga ese collar. ¿Sabe por qué? Por respeto a las iglesias de esta zona. Para mí no es nada, pero hay hermanos que son nada, que eso tiene valor. Usted me está copiando. Eso es lo que quiero dejar. Y yo estoy obligado, eso sí, a respetar esa memoria común, esa visión común, esa autoridad común y esos rituales comunes. Nosotros podemos ver que en los hechos se describe de una manera importante 4 elementos que marcaron esa iglesia y que están en todas las iglesias aquí representadas. Cuando usted lee Hechos 2, 41 al 47, una porción que usted la lee y puede encontrar, se va a dar cuenta que en la iglesia primitiva habían estas cosas. Reproducción. Lo que creían, el evangelio se reproducían. Dice que el Señor añadía cada día reproducción. Pero había también educación y perseveraban en qué cosa, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y demás. Había educación. La iglesia se manejaba como una familia y el cuerpo pastoral estaba comprometido a formar. Estaba comprometido a formar. En tercer lugar, había seguridad. Nadie decía, esto es mío o esto es tuyo, sino que lo traían y los hermanos encontraban en la iglesia, ¿qué cosa? Seguridad. Había cooperación. Todo el mundo aportaba en función de lo que tenía para la iglesia. Y por último, había apoyo. ¿Qué cosa? Es que estas 5 cosas que yo tengo allí son las 5 cosas que necesita proyectar la iglesia hoy en día y siempre para ser de utilidad para cada uno de sus miembros. Las iglesias deben tener reproducción. Las iglesias deben ser cuidadosas en su educación y formación. Las iglesias deben ser un ambiente seguro, no de crisis, de peleas y de conflicto. Las iglesias tienen que tener cooperación. La iglesia debe tener apoyo. Así que estos 5 conceptos que nos presenta la iglesia primitiva son los conceptos que podemos atraer hoy para meditar en la iglesia que debemos ser, la iglesia que Dios está demandando. En el Nuevo Testamento, ser cristiano es participar activamente en la comunidad de fe. Los católicos usan esta expresión comunidad, usted lo ha oído. Yo pertenezco a la comunidad. Y no está mal, porque ellos dicen, mira, yo no puedo hoy hacer tal cosa, porque yo tengo un compromiso con mi comunidad. Y yo creo que pensar así es lo que tenemos que volver. Nosotros necesitamos iglesia fortalecida, donde cada miembro, cada familia se sienta parte de la comunidad. Se sienta parte de la comunidad. En el Nuevo Testamento, cuando nos habla de familia, habla de la comunidad del pacto, de una coinonía, de un cuerpo en Cristo. Esas son las imágenes comunitarias que nos dan. Eso está lejos de lo que proyecta el mundo de hoy, que proyecta la herejía del individualismo, de la familia cultural ideal fuera de los principios de Dios. De ahí que la vida espiritual en el hogar es fundamental para tener iglesias estables.
Mis hermanos, una iglesia que no tenga hogares estables nunca será estable. Y esto es importante. Sin embargo, son muchas las familias, muy pocas familias están siguiendo la directriz y principio que Dios nos ha dado, y por eso no podemos sorprendernos de lo que está viviendo, no el mundo, lo que está viviendo la iglesia hoy, la desintegración masiva de muchos hogares. Yo no sé lo que está pasando aquí en esta zona, pero en la capital son muchas las iglesias que están terminando en separación y están terminando en divorcio. De ahí que, desde el punto de vista ministerial, estos conceptos nos tocan profundamente, ya que valorar la iglesia bajo el concepto de familia nos obliga a preocuparnos por los cultos, por las liturgias, pero también por la situación personal del hermano. Y a eso quiero tocar en este momento. La iglesia es más de que la puerta se abra en el día de culto y se celebre un culto. La iglesia es más que decir, en este sitio se adora así o se hace así. La iglesia es la llamada a cuidar de la vida del hermano, a cuidar de la vida de las parejas, a cuidar de la vida de las familias. Mis hermanos queridos, este es un gran peso que de manera particular yo he tenido en mi vida pastoral. Cuando nosotros comenzamos el proyecto de Peniel, nosotros éramos un grupito de 40. Y yo le puedo decir que durante mucho tiempo yo sabía todos los días quién iba a la iglesia y quién no iba. Yo me preocupaba para fijar quién iba y quién no iba. El que faltaba 2 veces, yo le llamaba o le visitaba. Cuando la iglesia crece, y ahora hablamos de 280, 300 miembros, eso no se puede. Entonces necesita que sean muchas personas que comiencen a cuidarnos unos a otros bajo esa premisa. La iglesia no es culto, la iglesia es gente. Y yo quiero que nosotros lo llevemos en nuestra mente. Debemos recordar que la familia de fe, que es la iglesia, está obligada a reproducirse, a educarse, a dar seguridad, a apoyarse, como lo mostró la iglesia primitiva. Esto que nos pasó a nosotros con este COVID es, a mi entender, un proyecto de Dios, donde la iglesia cambió mucha visión. Nosotros como iglesia, durante todo ese periodo, tuvimos que hacer grandes esfuerzos para sostener hogares que habían perdido trabajo. Y la iglesia durante 5 o 6 meses le pasaba mensualmente el dinero del alquiler y le daba una compra. Porque el dinero que estaba ahí guardado no es para tenerlo guardado, es para invertirlo en el activo de la iglesia, que son los hermanos. Hermano, es una visión diferente. Y yo le quiero decir que antes de eso no era tan así. Pero eso nos obligó a nosotros replantearnos y ver como familia. Dividirse el cuerpo pastoral y de líderes y decir, ¿cómo están ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Quién está enfermo? ¿Qué le falta? ¿Qué no le falta? Para la atención particular de esa forma. Apoyarse como familia. Nunca en mi vida yo he predicado tanto como en la pandemia. Y nunca fui tan internacional. Prediqué en toda parte del mundo, vía Zoom, claro, hermano. No vaya a creer otra cosa.
vía Zoom. ¿Por qué? Porque en las iglesias aprendimos que como familias hermanas no necesitábamos uno a otro. No necesitábamos unos a otros. Y fueron momentos muy especiales. Y es que apoyarse, como lo mostró la iglesia primitiva, es la mejor forma de mostrar el poder por el Espíritu Santo mostrado por Cristo. Esto de manera práctica se puede traducir en que hay que sentarse a analizar los ministerios de la iglesia para dirigirlo a los principios que la iglesia necesita hoy. Y es allí donde yo quiero dejar con ustedes solo dos aspectos que entiendo que la iglesia de hoy necesita reforzar para ser de beneficio para las familias de su iglesia. Todo esto porque la familia cristiana necesita de la iglesia. Mire, hermano, si usted se lleva eso nada más en su mente hoy, yo soy feliz. Las familias cristianas necesitan de la iglesia. ¿Por qué? Porque como seres humanos necesitamos el apoyo de muchas otras personas. Las familias cristianas necesitan de la iglesia porque necesitamos una comunidad más amplia para compartir nuestras tragedias que nos ayuden en momentos de necesidad. Cuando estamos solos, cuando muchos ni familias tienen, ahí está su familia de la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos la iglesia para que nos ayude a conocer la voluntad de Dios. Cuando el dolor nos nubla, cuando la incapacidad nos nubla, cuando no podemos pensar, cuando no podemos razonar, nosotros necesitamos de la iglesia para que nos ayude a conocer la voluntad de Dios. Necesitamos de la iglesia porque necesitamos a una iglesia que nos corrija. Vivimos en un tiempo donde la corrección es necesaria. Y la mayoría de las personas prefieren los halagos, pero no la corrección. Nosotros necesitamos educarnos en elementos donde somos débiles. El perdón. Usted sabe que no hay un ser más difícil para perdonar que un evangélico que ha sido perdonado. Pero eso nada más se logra en el ejercicio de la iglesia de Cristo. Hermanos, la familia cristiana necesita de la iglesia. Sin duda alguna, mis hermanos queridos, que el principal trabajo de la iglesia cristiana como comunidad, al margen de la gran comisión, que ustedes saben que es para todo, es la preservación de la familia. No vamos a hablar de la responsabilidad con la gran cosmovisión, porque es un tema amplio, pero yo quiero que en este momento nos hagamos la pregunta: ¿cómo puede la iglesia ayudar a la preservación de familias cristianas? ¿Cómo puedo yo aportar para el surgimiento de familia cristiana? Cada familia precisa de información, de habilidad para entenderse, de comunicarse bien. No es automático. El éxito en la relación de pareja, dentro y fuera de la familia, necesita ayuda. El hecho de que los padres tengan niños no garantiza que sepan cómo criarlo o guiarlo en los caminos del Señor. Y allí la iglesia tiene la oportunidad, la gran oportunidad, de proveer a los feligreses una capacitación sobre cómo relacionarse, sobre cómo comprenderse, sobre cómo comunicarse. La educación familiar es un esfuerzo consciente de ayudar
a las familias cristianas a prepararse para que puedan vivir más eficazmente durante diferentes etapas de la vida. Además, el programa de educación familiar en la iglesia es necesario y debe ofrecer a los matrimonios la oportunidad para mejorar, para enriquecerse en relaciones, para educarse, consejo sobre cómo comunicarse, porque el primer paso para comenzar un programa de vida familiar es descubrir necesidades dentro de la congregación que necesitan ser enfrentadas. De todas ellas, yo les dejo dos en esta tarde, para que usted piense en ello. La primera de ellas es: la iglesia tiene la responsabilidad, oiga bien, la iglesia tiene la responsabilidad de fomentar buenos matrimonios. No hay una cosa que dé mayor estabilidad a una iglesia local que el poder disfrutar de buenos matrimonios. Hay un cáncer que se está expandiendo en muchas iglesias hoy, es el tema del divorcio. Al reflexionar sobre este tema, yo como pastor me he preguntado, ¿hasta qué punto nosotros, los ancianos, los pastores, tenemos culpa de esta situación? Y he llegado a la conclusión de que tenemos una gran cuota de culpa de lo que está pasando en muchas de nuestras iglesias. En muchas ocasiones vemos parejas que durante el noviazgo manifiestan comportamientos preocupantes en su relación y nunca le llamamos la atención. Vemos parejas que no deben continuar una relación y nunca se lo decimos. Y en algunos casos somos tolerantes con las que convierten en converso para casarse y nos los traen en express a microondas a la iglesia. Comparto una experiencia porque me tocó mucho. La semana pasada Luz y yo visitábamos una pareja de jóvenes que habían adquirido su casa y nos habían dicho: pastor, queremos que usted venga para compartir. Y fuimos a compartir. Y la joven trajo a relación una experiencia muy importante en mi vida. Hace muchos años, no con el que se está casando ahora, ella tuvo amores en la iglesia. Unos amores raros. Ustedes saben que no hay que ser sabio para saber los amores raros. Eso lo saben todo el mundo, menos los que están enamorados. Todo el mundo lo ve raro, menos los que están enamorados. Y en esos amores raros yo pude observar que la muchacha estaba enamorada, pero el muchacho estaba en otra cosa. Un día me dicen: pastor, queremos que usted hable con nosotros porque queremos consejería, estamos teniendo muchos problemas. Digo: fantástico. Entonces yo me reuní con él. Ella me viene y me explica todo lo que está pasando y él callado, y después termina. Me dice: ¿y qué usted me recomienda? Entonces yo le dije: que lo dejes. Esta noche bótalo, que este muchacho no te quiere. Y ella hace así. Tú me preguntaste: ¿qué te digo? Dijo: no, yo voy a hacer el intento, voy a luchar. Después de un tiempo, le pasé por el lado y le dije: ¿hiciste lo que tienes que hacer? No te quejes. Hoy ella está felizmente casada. Y cuando estábamos, me dice: pastor, nunca se me olvida aquella vez que usted me enfrentó
y me dijo, déjalo. Si yo me hubiera casado con esa persona, estuviera hoy fracasado. Amados hermanos pastores, ancianos que están aquí, tenemos que ser responsables con esto. La iglesia necesita buenos matrimonios. Cuando haya noviazgos que no estén bien, hay que llamarlo. Y si no cambian, hay que decirle, déjelo. Y si no lo quieren dejar, va a ser su responsabilidad, pero no la suya. Hermanos queridos, después que se casan, ya yo no le puedo decir, déjelo. Le tengo que decir, lucha, aguántate. Pero en el noviazgo, yo le puedo decir, déjalo. Nosotros necesitamos buenos matrimonios. ¿Cómo es posible que veamos un muchacho bueno de ministerio enamorándose de la princesa Diana, que no le gusta ministerio ni nada, sino el brilleo, y nosotros no le digamos, mi hijo, pero tú eres de ministerio, por Dios, piensa con quién te va a matar, con quién te va a unir, pero no se lo decimos. Por eso yo digo con responsabilidad que como pastor tenemos mucha culpa de esa información. Mucha culpa de esa información. Por lo tanto, en muchas ocasiones nosotros tenemos que estar voz de alerta. Lo mismo ocurre con los matrimonios. No me gustan los matrimonios que la mujer va con los niños atrás, arriando como si fueran caballos o borreguitos, y el tremendo va adelante como Pepillito, como que no tiene familia. ¿Qué es esto, por Dios? Y después llegan a la iglesia a ella por un lado y ellos por otro. No puede ser posible, señores. No es posible. Esa pareja hay que llamarla. Hay que decirle, no me gusta lo que veo. ¿Usted sabe lo que le va a decir ellos? ¿Sabe lo que le va a decir? Pero ¿y por qué, pastor? Porque todo está bien. Y usted le va a decir, no está bien. Esto no está bien. Y yo quiero hacer un llamado al liderazgo para despertar. El matrimonio está siendo enfrentado. Nosotros necesitamos matrimonios buenos. Hay que dedicar el tiempo para observar los noviazgos de la iglesia y para observar los matrimonios de la iglesia. Esto es algo fundamental. Sería recomendable que dentro de este esfuerzo que hagamos, nosotros entendamos que las parejas no deben casarse sin ayuda e información. Ayuda e información no es lo que hacen muchas iglesias, que dice, ¿quién se va a casar? Fulano y fulano. Debemos tener 2 reuniones. Y entonces se van y tienen 2 reuniones conversando. No, eso no es eso. No me refiero a eso. Me refiero a un programa organizado y serio de consejería prematrimonial. Nosotros tenemos material que si a algunos pastores les interesa me escriben en privado y se lo envío, de 8 encuentros que comienza con el propósito del matrimonio, la posición de la mujer en el hogar, la posición del hombre en el hogar, las finanzas en el hogar y la actividad sexual en el hogar. Todos esos temas son tratados en encuentros. Al final, cada persona hará lo que quiera, pero yo me siento feliz porque le doy una copia a cada uno de los que casamos cuando me dicen, pastor, usted no sabe que en estos días teníamos un problema y yo cogí mi librito ahí y dije, déjame ver cómo está, porque el privilegio más grande es poder recibir la ayuda pastoral para tener buenos matrimonios.
Hay atrasos en algunos puntos, es verdad. Por ejemplo, nosotros deberíamos tener un encuentro, una escuela de novio, como yo digo. Lo mismo, un club, una escuela de novio donde sus pastores hablen, donde hablen de la pureza, donde hablen del cuidado, donde le diga con responsabilidad que las relaciones sexuales antes del matrimonio tienen un nombre que se llama pecado, adulterio, fornicación. Eso hay que decírselo. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo. Y conozco muchos casos de iglesias nuestras que casaron personas que llegaron a la boda y hace años que habían dado el 10%. ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos que ponernos con esto. Oiga, la iglesia necesita familia sana y hay que trabajarla. Las familias sanas no vienen al azar. Tenemos un mundo en decadencia que nos está atacando a nuestros jóvenes, que nos está atacando a nuestro matrimonio, que nos está atacando todo y nosotros tenemos que decir no, esto no va. Tenemos que pensar en la necesidad de implementar los llamados clubes o grupos de pareja. ¿Cuántas iglesias tienen grupos de pareja? Muy pocas, una sola. ¿Saben? Eso es un gran recurso. Que las parejas cristianas tengan su espacio para que una vez al mes o una vez cada 2 meses se inviten hermanos a darle conferencias, las parejas intercambien y todos los demás. ¿Sabe? Nos ha dado muchos resultados. Yo les invito a que tomen en cuenta esta sugerencia. No son cultos que se hacen, son encuentros socioespirituales. A veces nos juntamos, ¿sabe para qué? Para tirar una carne y jugar dominó. Pero qué hermoso, las 20 parejas de la iglesia juntos una noche. Y mientras las mujeres comparten, los hombres comparten, nosotros podemos intercambiar. Señores, fortalezcamos esta área. Si tu iglesia está siendo afectada por el cáncer del divorcio, creo que la actitud de la iglesia frente a este tema debe regirse por 2 principios centrales, cada uno de los cuales tiene consecuencias pastorales importantes. Esos principios son la restauración y la reconstrucción. Esto hay que trabajarlo. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que si tu iglesia está afectada, nosotros necesitamos de trabajar con el pecado, necesitamos trabajar con el fracaso. Hay muchos temas que estamos en pañales. ¿Qué vamos a hacer con los viudos? Mire, nosotros no podemos vivir de espalda aquí. ¿Qué vamos a hacer con los viudos y las viudas? ¿Verdad? La Biblia no se equivoca. Cuando usted ve a Pablo escribir hasta de la viuda joven y recomendarle, es porque aparentemente era una situación que está viviendo. ¿Qué vamos a hacer con los hermanos que tienen don de continencia y viven molestando a las hermanas? No le podemos pasar por alto. Hay que sentarle y decir, usted no tiene don de continencia, nada. Usted tiene que ponerse lo suyo y resolver su problema. Mis hermanos, es que esos temas son los problemas, los temas que están trayendo intranquilidad en los hogares cristianos. Y nosotros tenemos que trabajar. Vamos a dejar este tema ahí y voy a dejarle el segundo. Tengo que cumplirle, no se mortifiquen. Mire lo que pasa con el saco. Después que usted se lo pone, usted es un esclavo del saco. Porque si se lo quita, ya usted está más sudado que nada.
Entonces, si usted me ve sudando, dice, ay Dios, que se quite el saco, no me lo puedo quitar. Y no es que tengo la camisa rota, no, pero no me la puedo quitar. Bien, el segundo tema que yo creo que hay que hacer un alto y sentarnos es este tema, la escuela dominical. Miren mis hermanos, la fuente de crecimiento más segura de una iglesia es la escuela dominical. Se lo voy a repetir. La fuente de reproducción más segura de una iglesia no son las células, no son los cultos evangelísticos, es la escuela dominical. ¿Por qué? Porque los niños que nosotros tomamos desde muchachitos y que se van desarrollando regularmente terminan siendo jóvenes fieles en la iglesia y adultos fieles en la iglesia. Esa ha sido la experiencia que nosotros hemos vivido. Si fuéramos a definir la escuela dominical, diríamos que es una agencia educativa dirigida por la iglesia que funciona los domingos y que brinda un programa de estudio bíblico, y aquí viene otra cosa, y énfasis evangelístico para todas las edades. ¿Cuántos niños no se convirtieron en la escuela dominical? Somos muchos porque yo me convertí a los 11 años. Somos muchos. Yo no puedo entender que una iglesia no tenga escuela dominical. Hay muchas razones. Yo hice un estudio de esta zona, el por qué no habían escuela dominical. Le voy a dar el resultado, porque usted y yo tenemos confianza, ¿verdad? Le doy el resultado. Tenemos confianza. Yo sé que ustedes me vuelven a invitar otra vez después que le diga. ¿Usted sabe por qué esta zona no tiene escuela dominical? Porque hay una serie de caciques que hay que irle a cocinar. ¿Verdad o mentira, hermano? Hay una serie de caciques que hay que irle a cocinar. Y yo me encontré con iglesia y yo le decía, ¿y por qué? Me dice, ay, mi hermano, todo quisiéramos. Y algunas, para tranquilizar la conciencia, reúnen los muchachitos todos los días, le cantan los mismos coritos y le dicen la lección que viene, pero no un asunto ordenado. Yo me crié en una iglesia cuyo crecimiento se sustentaba en la escuela dominical. Y hoy dirijo una iglesia cuyo crecimiento se sustenta en la escuela dominical. Las familias se quedan, los niños se les enseña a ofrendar en la escuela dominical y luego no hay que bregar con la ofrenda general de la iglesia. Cada grupo responde a sus preguntas y a sus necesidades. Hay clases de desarrollo, hay clases normales y es una hora de crecimiento y aprendizaje. Hermanos queridos, la escuela dominical es, las maestras de escuela dominical y los maestros de niños tratan de enfrentar a esos niños, tus hijos, mis hijos, tus nietos, mis nietos, para llevarlo a conocer a Cristo. Nosotros necesitamos que todas las iglesias nuestras tengan escuela dominical. Y esto es una gran verdad con eso. Esto marca un cambio importante, ese rol evangelístico marca un cambio importante. En ese sentido, yo quisiera decir lo que dijo el hermano Eduardo Carbone, que algunos le conocen, de Maús, que ha venido por aquí. En un folleto que él escribió sobre escuela dominical, lo siguiente: el maestro debe saber lo que enseña y que el propósito de la enseñanza en la escuela dominical es ayudar al alumno a adquirir fructífero conocimiento y cultivar buen comportamiento. La iglesia, ¿verdad? La iglesia debe de estar clara de que en su escuela dominical deben trabajar dos conceptos importantes. Primero, la autoridad a los padres. Si bien es cierto que eso se enseña en casa, también es cierto que la iglesia ayuda a reforzar, detecta
los niños que no respetan, el maestro puede hablar con el padre, decirle, ¿qué pasa con tu hijo que no respeta? Y puede ayudar. En segundo lugar, trabaja la autoestima. Hoy tenemos, mis hermanos queridos, una cantidad de niños que no tienen autoestima. Y a través del trabajo de la escuela dominical, esos niños pueden ser ayudados. A veces su familia no le puede ayudar y nosotros podemos ser esa fuente. Tenemos que ubicarlo en su papel en la familia. Podemos trabajar la cooperación en el hogar, enseñanzas bíblicas y el aprecio y cuidado. Mire, nosotros tenemos un barrio cerca de Peniel que se llama Los Praditos, muy difícil. Y cuando nosotros comenzamos a recibir los niños de Los Praditos, nos encontramos que eran muchachos con muy mal educación, con comportamiento, venían en condiciones que no eran las correctas y nos decidimos a trabajar con ellos, a ayudarlos. Y luego el cambio que experimentaron fue una cosa terrible. El nombre de este proyecto dice escuela. La escuela es un lugar formativo. Y yo creo que para este 2023, ustedes deben salir aquí retados para abrir una escuela dominical. ¿Cuántas clases? Las que necesite la iglesia. No todas las iglesias son iguales. Lo que hay que seleccionar es maestros adecuados, que conozcan la palabra, que tengan testimonio y que sean personas en integración. Que sean personas en integración. ¿Qué vamos a hacer con los adolescentes? Este es un tema. Ustedes lo saben. Con este tema de ideología de género, ¿qué vamos a hacer con los adolescentes? Nos vamos a quedar así, hermano, y que nos los roben y nos los lleven. Yo no sé cuántas iglesias de ustedes tienen programa de club bíblico, pero ahí hay un modelo a través de Palabra de Vida que es muy bueno. Trabajan con más de 100 iglesias de la nuestra para captar adolescentes, no solo de la iglesia, sino del barrio, y fomentar en ellos otro tipo de vida y traerlo a Jesucristo. Yo le invito que si alguno de ustedes se siente inquieto, ¿verdad? Yo le envío el teléfono para ver si pueden abrir club bíblico dirigido a adolescentes. Un área que hay que trabajar. Ya lo dije, la iglesia no debe olvidar a los novios, a los viudos, a los separados y a los abandonados. Por último, con esto termino, vamos a aterrizar todo esto con algunas sugerencias. Bueno, lo primero que sugiero es que hay que comenzar enseñando. Hay que impartir sermones para enseñar verdades bíblicas sobre el hogar. Mis hermanos, hay que impartir sermones. Las iglesias deben oírlo. Hay que hacer actividades para pareja donde se les explique, donde ellos pregunten. Aquí no van a preguntar, pero en las reuniones de pareja, eso se puede hacer perfectamente. En segundo lugar, si usted se encuentra con artículos, libros, material que usted cree que le pueda ayudar a algunas parejas, invierta. Las iglesias creen que pecan si cogen de los fondos de la iglesia para comprar libros para un hermano y no pecan. Esos fondos es para eso. Usted ve a un hermano en conflicto y encuentra un material bueno que deben de leer, cómprele 2 libros y dígale, vamos a leer esos libros y nos reunimos en un mes y vamos a hablar sobre este tema. Pero hay que hacer algo. En tercer lugar, yo planteo la celebración del mes de la familia. Nosotros acabamos de celebrar ahora en la iglesia el mes de la familia, estamos celebrando. ¿Qué hicimos esta vez? Ustedes saben que ya uno se está poniendo viejo. No es que está viejo, quiero aclararlo.
Nosotros no estamos viejos, nos estamos poniendo, que son cosas diferentes. Entonces, cuando uno se va poniendo viejo, ya no piensa igual. Entonces, le damos la oportunidad a otro grupo que piense sobre actividades. Pues mire, tenemos 4 lunes en la iglesia, que son los días de estudio bíblico, donde se escoge una familia y el culto lo dirige la familia y luego se tiene una enseñanza con Osiris Corniel, con el hermano Esteban Corbalán, con fulano, y al final toda la familia comparte. Entonces el domingo 27, el último, la que viene, vamos a tener un encuentro de familias inconversas. Se va a llamar el Domingo Evangelístico de nuestra familia. Entonces todos los hermanos tienen que inscribir el nombre de la familia que va a invitar, su papá, su tío, quien sea. Le vamos a regalar una Biblia a cada uno de ellos. Vamos a tener un programa y concluimos el Domingo de Familia. Yo estoy proponiéndole que ustedes establezcan. Noviembre se ha establecido como el mes de la familia. Aprovechen ese tema y vamos a trabajar sobre este tema. Los retiros y campamentos. Esto no falla. Esto no falla. Es buscar campamento. Oiga lo que le voy a decir a los que dirigen campamento y grupo. Buscar campamento de pareja. Porque usted no hace nada con llevarse a la pareja a un campamento donde duermen todos en cabaña juntos. Aquí hay campamento de habitaciones de pareja. Te lo busca con tiempo. Se invita un predicador y las parejas se renovan. Se van renovando en esa actividad. Siempre es apropiado que el anciano, el pastor u otro miembro de la iglesia manden cartas o llamen o escriban a la familia en tiempos especiales. Lo estamos haciendo. Nació un bebé. ¿Qué espera él? Que su pastor le llame, le visite o le mande una invitación. Hay un aniversario que se haga. En fin, nosotros necesitamos cambiar la mentalidad, atender más las familias de la iglesia y entender que la familia necesitan a la iglesia y que la iglesia es la fuente primaria que nosotros tenemos para fortalecer la familia. Hermanos, hagamos de la iglesia local el refugio adecuado para nuestras familias y tengamos familias que glorifiquen y honren a Dios. Hermano, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Para mí ha sido de mucha bendición. Ahorita traté de saludarlo a todos, pero si usted no me ve, es que yo me voy calladito siempre. ¿Sabe por qué? Porque yo voy para la capital y como yo me estoy poniendo viejo, no es que estoy viejo, no puedo manejar de noche. Entonces, antes de que salgan todos, usted va a ver que mi esposa y yo nos vamos a ir calladitos. Ya yo le di el abrazo, si no al 90%, al 88%. Que Dios me le bendiga y muchas gracias por la invitación.